noche tenemos con nosotros a nuestro hermano Emilio, que es una bendición y un disfrute escucharle. Así que sin más, para no perder más tiempo, os dejo con el hermano Emilio Motos y con David Gilbert. Dios os bendiga. Gloria al Señor. Siempre dice Gilbert y ya otros hermanos me dicen Gilbert también. Gloria al Señor. Soy Gilabert, pero bueno, Es queda igual, lo Gilbert. mismo. Aquí lo importante Ok. es que hoy está nuestro hermano compartiendo con nosotros, ¿vale? Y es más, hay directos que creo que será hoy el tema, como hoy, que muchas veces yo estoy aquí como cualquiera de los que me estáis viendo, disfrutando y aprendiendo, ¿vale? Lo que siempre digo, lo importante que es disfrutar de lo que Dios pone en los demás, porque si solamente Amén. disfrutas de lo que Dios te da a ti, pues entonces mal vamos. Hay que aprender a disfrutar de lo que Dios ha puesto en los demás. Y en esta tarde le doy gracias a Amén. Dios por tenerte aquí, Emilio, por aceptar, ¿vale? Por hacer un hueco en que yo sé que eres un hombre ocupado y eso es bueno, ¿eh? Y que estés con todos nosotros. Sin más, darte muchas gracias, de verdad, de corazón. Y nada, y sobre todo espero que Dios te siga impulsando para su gloria, de verdad. Lo digo de corazón. ¿Qué nos vas a compartir el reino de Dios, verdad? Así es, David. Muy buenas noches a ti, a todos los que nos están oyendo. Yo también os quiero dar las gracias por la oportunidad de estar aquí. Ya llevábamos tiempo con el deseo de tener una noche, de compartir un directo juntos. Y bueno, pues así el Señor lo ha querido, que haya sido esta noche. Creemos en la voluntad perfecta de Dios. Y nada, pues deseoso de hacer bien, de estar pues compartiendo este ratico de la palabra del Señor. Y antes de empezar con el tema, al margen del tema que voy a compartir ahora, sí quiero acordarme de un texto que creo que nos es necesario a todos, hoy por hoy en este país, a todos los creyentes. Dice un texto que los discípulos estaban encerrados después de la resurrección de Jesús, pero dice la palabra del Señor que aquella misma noche, estando los discípulos encerrados, dice que Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Amén. Entonces, hoy le quiero decir a todo el que nos esté viendo ahora mismo, que ahora mismo en este estado en el que estamos, que no es un confinamiento de terror, es un retiro de paz con Dios. Amén. Ahora lo que hace el Señor es que traspasa esas puertas que están cerradas y el Señor se pone en medio. Y cuánto bien nos hace poder ver a Jesús en medio diciéndonos a todos los que estamos: paz a vosotros. Nunca, nunca, nunca nos debe faltar y nunca nos va a faltar la paz de Dios. Amén. Así que Amén. bueno, si te parece, comenzamos con el tema. ¿Qué me Claro. dices? Dispuesto a aprender, de verdad. Adelante. De acuerdo, pues mira, el tema que nos ocupa esta noche es el reino de Dios. Como bien sabéis, es un tema del que se habla mucho, es un tema muy controvertido en muchos casos, y creo que lo primero que hay que empezar a hacer, más que empezar con un cierto texto, para hablar del reino de Dios lo que hay que hacer es definirlo. ¿Qué es el reino de Dios? Es decir, cuando decimos el reino de Dios, ¿de qué estamos hablando? Tenemos tres posiciones principales, las más sostenidas. Para unos, el reino de Dios es un lugar al que hay que llegar. Cuando les hablas de reino de Dios, unos piensan en un lugar como el cielo. En cambio, a otros les dices el reino de Dios y lo que piensan es en una dispensación, que hay que esperar, cuando Cristo venga reinará por 1000 años y eso es el reino de Dios. En cambio, otros, cuando se habla del reino de Dios, piensan en una condición presente que la Iglesia tiene que provocar, que nosotros tenemos que establecer el reino de Dios en la tierra. Entonces aquí, para definir el reino, tiene que surgir esa pregunta. ¿El reino qué es? ¿Es un lugar al que llegar? ¿Es una dispensación que hay que esperar? ¿O es una situación que hay que provocar? Pues yo suelo decir, para empezar, que son las tres cosas. No hay que elegir entre las tres cosas. ¿Por qué? Porque el reino de Dios es tan amplio
que puede ser un lugar al que llegar. Nuestra esperanza es llegar a su reino. También es una dispensación. Cuando Él venga reinará por 1000 años y a su vez es una condición en la que el cristiano vive. ¿Y cómo es posible que el reino de Dios sea estas tres cosas a la vez, siendo al parecer tan diferentes? Pues mira, para esto lo que a mí me ayudó a enfocar todo este tema es, a la hora de definir el reino, es aprender a distinguirlo en las dos variantes principales que el reino tiene. A la hora de definir el reino nos tenemos que detener en dos variantes principales. Esas dos variantes no es que sean diametralmente opuestas, no son antónimos, pero son dos variantes de una misma verdad, de una misma esencia, pero son dos variantes con sus diferencias. ¿De acuerdo? ¿A qué me estoy refiriendo? Pues mira, número uno. Hablar del reino de Dios es hablar, por un lado, del reino de su soberanía. Y por otro lado, es hablar del reino de su teocracia. Por eso no se debe confundir. Lo primero que hay que hacer es aprender a distinguir el reino soberano del reino teocrático. ¿Y dónde está la diferencia? Pues mira, cuando hablamos de la soberanía, estamos hablando de la autoridad eterna de Dios en relación a Él. Cuando hablamos de la teocracia, estamos hablando de los resultados que produce el gobierno de Dios en el hombre. Esas son las diferencias. Entonces, en primer lugar, el reino de Dios en el contexto de su soberanía. ¿De qué hablamos cuando hablamos del reino soberano? ¿Y de qué hablamos cuando hablamos del reino teocrático? Las diferencias principales son que el reino de la soberanía, el reino soberano de Dios no está sujeto a tiempo, no está sujeto a administración progresiva, no está sujeto a decisión humana. Mientras que el reino teocrático de Dios es una administración divina que está sujeta a una administración progresiva de Dios, tiene un tiempo de desarrollo, tiene un cumplimiento y tiene una consumación. Reino soberano. Hay tres textos principales que nos hablan del alcance del reino soberano. El reino de Dios en su soberanía nos lo define el Salmo 10, verso 16. Salmo 10, 16, el salmista dice: Jehová es rey eternamente y para siempre. Mucha atención. El alcance del reino soberano. Empezamos definiéndolo con estos tres textos. Salmo 10, 16, Jehová es rey eternamente y para siempre. Salmo 29, 10. Dice: Jehová preside en el diluvio y se sienta como rey para siempre. Lamentaciones 5:19 dice: Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre y tu trono de generación en generación. En estos tres textos estamos viendo una realidad, es el alcance del reino soberano de Dios en relación al tiempo. Y vemos que es eternamente y para siempre, que es rey para siempre y que su trono permanece de generación en generación. ¿Se dan cuenta? No tiene principio ni fin, no está sujeto a una administración que se desarrolle, no está sujeto a la elección del hombre, no está sujeto a voto, no está sujeto a nada. Él es rey eternamente y para siempre. Miramos a la eternidad pasada, Él es rey. Miramos al Cronos, Él es rey. Miramos a la eternidad futura, el Señor es rey. Y si vamos a otros dos textos, Salmo 103, 19 y Daniel 4, 17, nos habla del alcance de la soberanía de Dios en cuanto al espacio. Y Salmo 103, 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Presta atención. Su reino domina sobre todo. Es decir, establece en los cielos su trono, pero su reino no se queda en el cielo. En el cielo está el trono. Ahora bien, si vamos al Palacio de la Zarzuela, encontramos que allí hay un salón principal del rey. Pero el que el trono del rey Felipe esté en el Palacio de la Zarzuela no significa que él solo sea rey allí dentro. El salón del trono está en el Palacio de la Zarzuela, pero es rey en todo el límite del Estado español. Cuando hablamos del reino de Dios, no solo estamos hablando del cielo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice claramente
que en el cielo está su trono, pero su reino gobierna sobre todo. Dios no solo es rey sobre su trono, es rey sobre toda su creación. Y Daniel capítulo 4, verso 17 dice: para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da. Date cuenta que en relación al espacio sigue diciendo la palabra del Señor que el Señor es rey de principio a fin, eternamente y para siempre, y no solo para siempre, sino sobre todo. El reino soberano de Dios no tiene limitación de tiempo ni limitación de espacio. Quiera el hombre o no lo quiera, Dios es soberano y es rey. Le reconozca el hombre o no le reconozca, Dios es soberano y su reino es eternamente y para siempre. Entonces, para terminar de definir el reino soberano de Dios, podemos decir que el reino de Dios es el derecho de Dios como creador y ser supremo a gobernar su creación e intervenir en ella cuando Él quiera. El reino soberano de Dios es el derecho de Dios como ser supremo a hacer con su creación lo que está en su divina voluntad. ¿De qué estamos hablando? Es Dios estableciendo las leyes universales. Reino soberano implica el establecimiento de las leyes del universo, que esas no las vota, no las decide, no las discute nadie. Dios las ha establecido. La ley del espacio, la ley del tiempo, la ley de la materia. Eso, ningún hombre ha entrado en esa decisión, porque es decisión soberana de Dios, monarquista de Dios, es decir, por única decisión de Dios. Bien. Leyes universales que están por encima de cualquier influencia del hombre. Las estaciones del año, las leyes de la tierra, su rotación, su tamaño, todo lo que implica leyes universales. Eso está ministrado por el reino soberano de Dios. Dice la Biblia que nos ha establecido, nos ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de nuestra habitación. Entonces, ¿tú aquí ves algún hombre por medio? No. ¿Verdad que no? Esto es única y exclusivamente de Dios en su influencia soberana. Ahora bien, habiendo definido este reino soberano, ahora vamos al reino teocrático. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de el reino teocrático? El reino de Dios en el marco de la teocracia es Dios implantando sus leyes y sus principios en la vida del hombre. Claro. Entonces, en la soberanía estamos hablando de una sola voluntad, la libre voluntad de Dios como creador y ser supremo. En la teocracia estamos hablando de dos voluntades, la voluntad de Dios siendo revelada y la voluntad del hombre doblegándose ante el gobierno de Dios. Eso es la teocracia. Gloria al Señor, para que aquellos que, por ejemplo, pues como yo, que somos estudiantes, ¿vale? Para que lo tengas en cuenta, teo es Dios y cracia gobierno, el gobierno de Dios, ¿vale? Cuando le oigas decir teocracia, significa eso. A todos los que vais estando en el directo, 146 personas, Dios os bendiga a todos por estar aquí. Lo que digo siempre, compartirlo, por favor, con el único propósito de ¿qué? De que su palabra corre, sea glorificada y sigamos aprendiendo más gente. Sigue, Emilio, no te interrumpo. Sigue, sigue. De acuerdo. Pues mira, el reino en su contexto teocrático, aunque va unido, ligado y es en esencia igual a la soberanía, pero no es igual en su aplicación y ministración. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de un reino teocrático desde el principio de la creación del hombre, que ha tenido cambios, que ha estado sujeto a administración, que ha estado sujeto a desarrollo, a cumplimiento. ¿Por qué? Porque es Dios trabajando con el hombre y el hombre entrando voluntariamente en el gobierno de Dios. Ejemplo, vamos al principio del Edén y encontramos un reino en el Edén y encontramos que el primer régimen en el que Dios metió al hombre fue bajo un régimen teocrático. Desde que le crea al hombre bajo teocracia, le delega autoridad. Le delega autoridad para gobernar la creación, pero a su vez para que el hombre fuese gobernado por Dios. Mientras el hombre fue gobernado por Dios y él gobernando la creación, todo iba bien.
digamos que el trato de Dios con el hombre fue: yo te voy a dar una libre voluntad, pero mientras tú gobiernas la creación, yo te gobierno a ti. Por eso todo estaba no bajo un gobierno independiente de Adán, sino bajo un gobierno teocrático de Dios a través de Adán. Ahora bien, vemos que desde el principio de la creación, en el capítulo 3, no sabemos cuánto tiempo transcurrió, indudablemente pudo ser mucho tiempo, pero cuando hablamos de principio me estoy refiriendo al principio del relato bíblico. Desde el principio del relato bíblico, capítulo 3, vemos que todas las ruinas del hombre, todas las desgracias en la creación, vienen ¿cuándo? Cuando se rechaza el gobierno de Dios. Porque aquí encontramos la primera desgracia de la creación. Como bien sabéis, no fue en la tierra, fue en el cielo. Fue porque hubo un querubín, hubo un ser creado que quitó los ojos del creador para ponerlos en sí mismo. Es decir, no quiso estar bajo el gobierno de Dios y quiso tener su propio gobierno. Quiso tener su propio marco de influencia donde él fuese el centro, donde él fuese el protagonista, donde él fuese el objeto de la adoración y de la atención de la creación. Y encontramos la primera ruina y la primera condenación en la esfera angelical, en los cielos. Pero cuando volvemos aquí al Edén, al reino teocrático en el que Dios había creado a Adán, encontramos que aquí se infiltra la persona de Satanás y lo que hace la serpiente es querer arrastrar a la creación de Dios, es decir, al hombre. Satanás intenta arrastrar al hombre ¿a qué? Al mismo error que él ha cometido y a la misma rebelión a la que los ángeles le han acompañado. Es decir, como que repite su patrón de actuación. Arrastra a unos en el cielo y cuando está en la tierra le dice a Eva, aquí está el núcleo de la tentación y de toda tentación está aquí. Le dice, seréis como Dios. Es decir, tendrás tu propio gobierno. Tendrás tu propia esfera de influencia, tendrás tu propio marco de actuación sin que nadie te controle. Por eso vemos al hombre saliendo del marco teocrático como bajo la promesa, seréis como Dios. Es decir, lo que Satanás sembró en el hombre fue la semilla de la independencia. Y aquí quiero detenerme en un paréntesis que me parece muy importante. Date cuenta que el trato de Satanás no fue, salte del gobierno de Dios que te voy a gobernar yo. Porque si Eva tiene que elegir entre ser gobernada por el creador de gloria y por una serpiente que viene arrastrándose, Eva no creo que acepte el trato. Por eso Satanás, siempre escondiéndose, nunca dando la cara, lo que hace es engañar al hombre haciéndole creer no que él le va a gobernar, sino salte del gobierno de Dios y gobiérnate tú solo. Esa es la promesa del diablo. El diablo promete al hombre que se domine y se gobierne a sí mismo, que sea dueño y señor de su propia vida. ¿Pero qué encontramos? Que cuando el hombre creyó que establecía su propio reino, entró en lo que la Biblia llama el imperio de la muerte, en Hebreos 2:14, la potestad del aire, el dominio de Satanás. Es decir, cuando el hombre cree que establece su propio reino, lo que hace es que entra en el dominio de Satanás. Y ahí que encontramos que el que no tenía ningún título de autoridad en la tierra, es decir, Satanás, el que no tenía ninguna autoridad delegada en la tierra, después del pecado de Adán pasa a tener mínimamente 4 títulos. Hebreos 2:14, el que tenía el imperio de la muerte. Efesios 2:2, príncipe de la potestad del aire. Juan 14:30, príncipe de este mundo. 2 Corintios 4:4, Dios de este siglo. El que no tenía ningún título sobre la tierra ni sobre el hombre, por la concesión del hombre, cuando el hombre se sale de la teocracia de Dios, lo que hace es que le concede a Satanás estos 4 títulos. Dueño del imperio de la muerte, príncipe de la potestad del aire, príncipe de este mundo y Dios de este siglo. Nunca olvidar, Dios con D minúscula, es decir, un Dios artificial. Siempre hay un Dios supremo sobre todas las cosas que no varía su soberanía. ¿Por qué? Porque aunque el hombre, y esto me apasiona, aunque el hombre le cede su propia autoridad a la serpiente, aunque el hombre le cede su autoridad a Satanás, Dios no abdicó de su soberanía. Sí. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos perdieron
su lugar de autoridad sobre la creación, pasaron a estar bajo el control del enemigo, pero el pecado del hombre no hizo que Dios abdicara de su soberanía, no le quitó su poder, no le quitó su autoridad. Porque el hombre se degrada, el hombre peca, se va detrás de Satanás y entra bajo su gobierno, bajo la potestad de las tinieblas, pero hay algo que no varía. Habíamos dicho que Dios es Dios eternamente y es Rey para siempre. Por eso lo que hace Dios, después de que el hombre se sale del reino teocrático de Dios, que es las leyes y principios de Dios establecidos en el corazón del hombre, el hombre empieza a andar bajo otras leyes y bajo otros principios contra Dios. Lo que hace Dios, usando de su soberanía, es que sigue tratando con los hombres, sigue tocándolos y empieza a vivir una teocracia personal con aquellos hombres que escuchan su voz. Dice, Dios llamó a Abraham y le dijo, yo soy Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Por eso, aunque la raza humana no vivía una teocracia, tenemos un hombre llamado Abraham que escucha la voz de Dios y vive una teocracia personal, está siendo gobernado por Dios. Por eso cada vez que Dios le habla, Abraham obedece. ¿Y dónde entramos? Entramos después de el reino rechazado, entramos en el reino profetizado. Si entramos me permites, cuéntame. Te dejo seguir, ¿vale? Solamente para los hermanos que vais entrando, Pichón de Liria, el profesor de la EBEP, Dios te bendiga mucho, Richard de Alicia, Dios os bendiga a todos. Hay algo que me ha gustado mucho, ¿vale? Y yo soy de los que piensa, Emilio, ¿vale? Y esto lo hago normalmente porque lo creo así. O sea, que cuando alguien cree algo de verdad, pues quieras o no quieras, lo vas sacando. Que si yo lo entiendo lo que estás diciendo, yo creo de verdad que los demás hermanos también lo entienden. Has dicho, ¿verdad?, que aunque entró el pecado en el mundo, aunque el diablo engañando, tapándose y engañando y a Eva y luego cayendo el pecado, le cedió el puesto de autoridad, pero Dios seguía siendo Dios y el soberano de todo. Así es. Vale, gloria al Señor. De acuerdo. Amamos la soberanía de Dios. Sigue. Así es. Lo que hizo Adán fue desestimar y entregar su privilegio, el que Dios le había dado a él. Nunca Adán entregó el gobierno, la autoridad y la soberanía de Dios, sino su propio privilegio. De hecho, vamos a Hebreos capítulo 2, y en Hebreos capítulo 2 habla sobre la autoridad del hombre en la creación, y el autor de Hebreos dice, citando al salmista en el Salmo capítulo 8, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él o el hijo del hombre para que lo visites? Le hiciste poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria, lo pusiste sobre todas las obras de tus manos y todo lo sujetaste bajo sus pies. Es decir, eso es el privilegio del hombre bajo el reino teocrático. Pero dice una palabra muy fuerte, el autor de Hebreos dice, pero no vemos ahora que todas las cosas le sean sujetas. Date cuenta qué inciso hace el autor de Hebreos. El autor de Hebreos nos relata que el hombre fue revestido de autoridad y puesto sobre toda la creación porque todo le fue sujeto. Todo ser vivo obedecía a Adán. Pero, dice el autor de Hebreos, pero ahora no vemos que todas las cosas le estén sujetas. Eso es lo que se estropeó en el pecado del hombre. No se estropeó la soberanía de Dios, se estropeó el privilegio del hombre porque se lo entregó al enemigo, pero nunca se estropeó ni se degradó la soberanía y el gobierno de Dios. Por eso, después de que vemos un reino teocrático en el Edén, lo segundo que vemos es un reino profetizado. Entramos a esta segunda fase. Primero hemos hablado del reino teocrático en la creación, ahora vemos un reino profetizado. Isaías 32:1 dice aquí que para justicia reinará un rey. Isaías 9:7 se nos habla que nacería un niño, un hijo nos es dado, y dice que lo dilatado de su imperio no tendrá límite. Es decir, Dios está recordando a toda su creación. Aunque el hombre se ha degradado, aunque el hombre ha abdicado su autoridad, pero yo no he dejado de ser soberano, y al final mi soberanía va a terminar trayendo una teocracia con los hombres. Para justicia reinará un rey, y lo dilatado de su imperio no tendrá límite. Y aquí encontramos un precioso relato en el que no quiero gastar mucho tiempo, pero creo que nos es necesario.
un día Dios le habla a un anciano. Y como el reino teocrático de Dios está sujeto a administración progresiva, a desarrollo, Dios coge a un anciano muy amigo suyo llamado Daniel. Este Daniel está orando, ayunando, pidiéndole respuestas a Dios. Entonces Dios le habla. Y Dios le muestra cómo va a administrar ese reino. Entonces, como bien sabes, le muestra una estatua de 4 principales materiales que son 4 reinos. Le enseña una cabeza de oro que es el reino de Babilonia, un pecho de plata que es el reino de Persia, un vientre y muslos de bronce que es el reino de Grecia y unas piernas de hierro y unos pies de hierro y de barro que es el reino de Roma y el reino del anticristo a su vez. Y el Señor le dice a Daniel que en días del último reino vendrá una piedra golpeando, que deshará a los demás reinos, se convertirá en un monte y terminará llenando toda la tierra. Por eso ahí estamos viendo el reino teocrático. El reino soberano de Dios no cambia, no está sujeto a tiempo ni a nada, pero el reino teocrático es ministrado progresivamente por Dios a su creación a través de los tiempos y de los siglos. Por eso encontramos que Dios le dice a Daniel, tranquilo, tranquilo que yo sigo al control y voy a ministrar mi reino teocrático sobre el hombre. Por eso Daniel ve una serie de acontecimientos que son una de las pruebas más imposibles de contradecir. Son unas pruebas indubitables de que la Biblia no es un libro cualquiera, de que es el libro de Dios. Y fue el progreso de los 4 reinos, que con tu permiso muy rápido lo comparto. Adelante. Dios le dice a Daniel, Dios le muestra primero un reino, el reino presente en tiempo de Daniel, que es Babilonia, pero le promete que se levantará otro, que lo destronará, y es el reino de Medo-Persia. Y en el año 539 a.C., conforme Dios le había mostrado a Daniel, se levanta el reino de Media y el reino de Persia con arcos y flechas aparentemente inofensivos, inferiores a Babilonia, pero invaden Babilonia. Se dice que secaron el río que regaba los jardines colgantes de Babilonia, y en esa cuenca vacía y seca, en esa cuenca seca del río que regaba los jardines colgantes de Babilonia, empiezan a escalar, se empiezan a colar, y Babilonia se deshace. Babilonia queda destronada, y Dios, como le había dicho, tu reino es entregado a los medos y a los persas. Ya se ha establecido el segundo reino que Dios había dicho. Se establece Media y Persia en el poder, y mira si son exactas las profecías de Dios en su cumplimiento. Que Daniel, en otro sueño paralelo, ve al reino de Medo-Persia, es decir, Media y Persia en coalición, y lo ve como un oso que está más levantado de un costado que de otro, es decir, camina así, con un costado más levantado. Y es que la historia demuestra que la parte de Persia era más fuerte que la parte de la coalición de Media. Por eso, en una visión de Dios nada es casualidad, y el oso estaba más levantado de un costado que de otro. Tanto en el sueño que recibió Nabucodonosor de la estatua, como en el reino de Daniel de las 4 bestias, todo se va cumpliendo. Medo-Persia se establece en el poder y dura 208 años al poder. Parece que nadie les puede quitar del medio, pero Dios había dicho que después de Medo-Persia vendría otro reino que se llamaba Grecia. Y después de 208 años al poder, en la batalla de Arbela, ya cita la historia, y no solo la Biblia, sino la historia secular, la historia que los propios ateos estudian y escriben, que en la batalla de Arbela cayó el reino de Medo-Persia y se levantó el reino de Grecia. Y como en una visión de Dios nada es casualidad, en las 4 bestias que Dios le muestra a Daniel, Babilonia es un león, Medo-Persia es un oso, pero Grecia es un leopardo. Y es que hasta los simbolismos no son casualidad. ¿Por qué Grecia es un leopardo? Porque es el más rápido de los 4 animales que aparecen en la visión y en el sueño de Daniel. ¿Por qué? Porque Grecia fue el reino más rápido en levantarse. Número 2, fue el reino más rápido en conquistar todo el mundo. El emperador más joven.
Y número 3, fue el reino más rápido en caer, en 8 años. Por eso vemos que no solo reinó como Dios había dicho, sino que reinó rápido como un leopardo, a diferencia de los otros reinos. Y se levanta Grecia, y la visión decía que Grecia caería. ¿Y cómo lo ha visto Daniel? Lo ha visto en otra visión, porque hay 3 visiones acerca de los reinos que Dios permitiría levantarse en la tierra antes del establecimiento del comienzo espiritual del reino teocrático de Dios. Muy rápido lo comparto. Pido paciencia y que me sigan todos los que están oyendo, porque esto es súper interesante. Sí, hombre, que estamos gozando. De todas maneras, Emilio, tú tranquilo, que nos da tiempo a que te explayes. Y sobre todo aquí, normalmente, yo os entiendo a muchos de los que venís aquí conmigo algunas veces, y le doy gracias por ello, que venís y yo sé que estáis acostumbrados a ministrar, imagínate, un mensaje, y yo sé que cuando estamos nosotros sentados, pues tenéis esa dedicación de que sea más ameno y qué tal. Pero este grupo es de estudio, así que adelante y siéntete libre para dar las explicaciones que veas necesarias, ¿vale? De acuerdo. Pues mira, ahora vamos a detenernos aquí. Dios había dicho cómo caería Grecia. No solo Dios avisó a Daniel que Grecia caería, sino que le dijo cómo caería. Daniel ve que el reino de Grecia es como un macho cabrío. De ese macho cabrío sale un cuerno. Pero dice Daniel, pero estando en su mayor fuerza, aquel cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron 4 cuernos pequeños hacia los 4 vientos del cielo. Ahora quiero pedir a todos los oyentes que imaginen este cuadro conmigo. Imagina este cuadro. Un cuerno grande en mitad de la cabeza del macho cabrío, y ese cuerno es, dice el arcángel Gabriel, Alejandro el Grande. Sin decir su nombre, pero el arcángel explica que es Alejandro el Grande, como la historia confirma. Y Daniel ha visto que estando en su mayor fuerza, ese reino se rompe y se reparte hacia los 4 vientos del cielo en forma de 4 cuernos pequeños. No te preocupes con los niños, David, que se escucha bien. No molesta. Tengo aquí al nene que no para. Bueno, una bendición. Sigue. En su mayor auge el cuerno se rompe y se convierte en 4 pequeños. Ahora vamos por un momento al reino de Grecia. Alejandro Magno, con 32 años, está en su mayor auge de poder, es el dueño del mundo, ha ampliado hasta los límites de los mapas conocidos y conquista todo el mundo conocido. Pero una noche, después de una juerga, de una fiesta en su reino, Alejandro el Grande se acuesta y no se levanta. Había dicho Dios, estando en su mayor fuerza, ese cuerno será quebrado. Cuando los siervos se levantan una mañana y ven a Alejandro el Grande muerto tendido en su cama, entonces dicen, hay que repartir el reino. Y ahora date cuenta, las autoridades, es decir, el consejo de gobierno que tenía, los generales que tenía Alejandro el Grande, no conocen la profecía bíblica, no saben la visión que ha tenido Daniel, no saben lo que el arcángel Gabriel ha vaticinado que iba a pasar, ha profetizado. Pero ellos dicen, vamos a repartirlo. Y llaman a 4 generales, Ptolomeo, Casandro, Seleuco, 3, y Lisimaco, 4. Desconocedores totalmente de la profecía, deciden repartir el reino entre 4 generales y un reino se hace en 4 partes, tal como Dios había dicho que se repartiría, no en 2, no en 3, no en 5, sino en 4 partes hacia los 4 vientos del cielo. Y de igual manera, como bien saben, cuando se reparte a los 4 vientos del cielo, hay un momento donde pasan los años, pasan los siglos, ese reino se ha convertido en 4 y por lo tanto se ha diluido como imperio. Y en el 51 a.C. se levanta el 4.º reino que Dios había dicho. La bestia sin definir su naturaleza, los pies de hierro, las piernas de hierro, el reino de Roma. Y ahora, cumplidos los 4 reinos tal cual como Dios había dicho, porque todo lo que la palabra profetiza se cumple. Y eso lo tenemos que tener todos muy presente, que es imposible que una palabra divina falle. Es decir, es más fácil que el universo se desintegre y se trague a sí mismo antes de que Dios falle a una sola de sus palabras.
El maestro dijo, cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, permanecen para siempre. Por eso, tal como Dios ha dicho, a lo largo de siglos y siglos, los reinos se han ido levantando y han ido cayendo tal y como dice. Pero ¿dónde estábamos? Estábamos en el reino profetizado. La profecía dice, y en días de estos reyes, es decir, en días de los reyes de Roma, el Dios del cielo levantará un reino. Levantará un reino, dice, que no será destruido jamás. Por eso cuando lleva 51 años al poder, en los primeros emperadores romanos, se cumple una promesa que decía, una virgen concebirá, dará a luz un hijo, llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es decir, del vientre de una doncella sencilla de Jerusalén sale el rey que va a conmover todos los demás reinos, cuyo reino no va a ser destruido. Por eso el primer título que se le da al Señor cuando los reyes de Oriente vienen a buscarle no es otro que el título de Rey de los judíos. Nos hemos enterado que ha nacido el Rey. Ellos vienen buscando un rey, porque saben que Dios había prometido que levantaría un rey y que ese rey levantaría un reino. El reino llega cuando Jesús llega. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque claramente, además de que los magos le dan el título de rey, vemos el primer mensaje de Juan el Bautista, la piedra empieza a golpear. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer mensaje de Jesús, Mateo 4:17. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista y Jesús nunca tuvieron problema en predicar el mismo mensaje. No se peleaban por el repertorio ni por el público. Ambos predicaban el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, aquí ya estamos viendo Daniel 2 y Daniel 7 cumplidos, pero no en su plenitud. Estamos viendo que la piedra sale y la piedra golpea y desmenuza los otros reinos, dice la Biblia. Y alguien dirá, pero Jesús no desmenuzó los imperios, porque su influencia sigue en la tierra. El imperio romano no se deshizo. La herencia del imperio griego, del imperio persa y del imperio babilónico no se deshizo. Visiblemente los reinos están ahí. Sí, pero lo que Dios hizo fue que esa piedra en el mundo espiritual empezó a desmenuzar la influencia de los 4 reinos humanos en los corazones y en la mente de los hombres. Y empezó a traer la influencia del gobierno de Dios. Porque eso es teocracia. La influencia de los principios y leyes de Dios en el corazón del hombre. De modo que hasta ahí vemos cómo la piedra sale, la piedra golpea y desmenuza el qué. No desmenuzó la autoridad política de los reyes pasados o de los reyes presentes, pero sí desmenuzó la influencia del gobierno de Satanás en el hombre a través de todos esos reinos y empezó a traer un reino de Dios al corazón humano. Ahora bien, el reino llega porque el rey viene, ministra, y ha dicho, el reino de los cielos se ha acercado. Una vez que el reino de los cielos se acerca, ya vemos el reino profetizado y el reino llegando, ahora tenemos que entrar a otra fase. Ya hemos dicho que hubo un reino teocrático en el Edén. Ya hemos dicho que fue rechazado por el pecado. Ya hemos dicho que hubo en segundo lugar un reino profetizado y un reino llegado cuando Cristo vino. Y ahora entramos a 3 reacciones del hombre ante el reino de Dios. Esta es una frase más esclarecedora, una parte más esclarecedora que le aclarará muchas dudas a muchos de los que me están oyendo todos estos minutos. 3 reacciones, 3 posturas ante el reino de Dios. Una de las primeras y de las más comunes cuando Cristo vino fue esta, el reino malentendido. Una de las primeras actitudes que el hombre ha tenido ante el reino de Dios ha sido malentenderlo. De hecho, Juan el Bautista le hace una pregunta. ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Mira si es fuerte que Juan el Bautista le había visto, le había publicado en el Jordán, había visto la paloma sobre él, pero hay algo que Juan no entiende. ¿Por qué?
porque Juan ha leído las profecías que hablaban de él mismo, como el que preparaba el camino delante de él. Pero Juan ha leído algo, que la profecía dice, voz que clama en el desierto, preparad el camino al Señor. Todo valle se alzará y todo collado bajará. Es decir, Juan el Bautista en la profecía lee que viene seguido, que él prepara el camino, que después el Mesías viene y que automáticamente él entiende que todo valle se alza, todo collado baja, es decir, que toda la tierra entra en orden, entra en armonía y el reino de Dios se establece en su totalidad. Eso es lo que ha entendido Juan el Bautista cuando ha leído la profecía. Ha entendido que él viene preparando el camino y después viene un reino con violencia establecido por la fuerza en su totalidad en la tierra. Pero se encuentra que Cristo viene, también predica del reino, pero resulta que a él lo meten preso, que el César sigue en el poder, que Herodes sigue como rey, que no ha deshecho ninguna autoridad política, no se ha sentado en ningún trono y que Jesús lo único que hace es ir caminando y haciendo favores a los necesitados. Entonces es como que Juan el Bautista desde la cárcel dice, no me cuadra. Yo esperaba que vinieras y que reinaras. Porque había algo que Juan no había entendido. Con todo lo que Juan era, pero no estaba bajo la lámpara reveladora bajo la que estamos nosotros. Por eso la Biblia dice que el más pequeño en el reino es más grande que él. No por valor personal, por valer más que Juan, sino por la dignidad de pertenecer al cuerpo de Cristo. Por el privilegio de estar bajo la revelación bajo la que estamos nosotros hoy. ¿A qué me refiero? Que lo que Juan no ha entendido es dos misterios. El misterio de las dos venidas. Que Cristo es profetizado como Salvador y es profetizado como un rey sobre toda la tierra. Que anula todos los gobiernos humanos y gobierna sobre toda la tierra. Y en los profetas de Israel la profecía aparecía seguida, es decir, aparecía profetizado como Salvador y de seguido aparecía profetizado como rey. Un niño es nacido, un hijo nos es dado, el principado sobre su hombro y lo dilatado de su imperio no tendrá límite. Aparece todo seguido. Por eso los hebreos entienden como que todo esto viene seguido, viene para salvar y viene para reinar. Lo que Juan el Bautista no ha entendido es que en medio del Mesías Salvador y del Mesías Rey hay una cosa que se llama el misterio de la Iglesia. Bien. Entre las dos venidas, en la primera venida que viene para salvar y en la segunda venida que viene para reinar, en medio está lo que se llama el misterio de la Iglesia, que por eso no fue profetizado por los profetas. Juan no lo entiende y dice, ¿qué pasa? ¿Eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Es decir, ¿por qué no reinas? ¿Por qué no te sientas en el trono? ¿Por qué no quitas del medio al César, a Roma y gobiernas sobre toda la tierra? Entonces Jesús le manda responder, id a decir a Juan que los ciegos ven, los leprosos son limpiados, a los pobres les es anunciado el reino de Dios y bienaventurado todo aquel que no haya tropiezo en mí. Esto es maravilloso. Jesús le está contestando a Juan, Juan, todavía no estás viendo la plenitud del reino, pero cuando ves que los ciegos ven, que los sordos oyen, que los leprosos son limpiados y que los muertos resucitan, estás viendo que el reino ya está en acción. Es decir, el reino no se ha impuesto sobre todos los hombres, pero cuando ven los milagros, el poder, la autoridad de Jesús sobre la enfermedad y sobre el poder de las tinieblas, puedes estar viendo, Juan le está diciendo, que el reino no se ha impuesto sobre todos los hombres, pero el reino ya está en acción. Por eso les dice, el reino de Dios ya está entre vosotros. Es decir, mientras el rey estaba, el reino se movía con él. Ir a decir a Juan lo que los teólogos llaman el ya, pero todavía no. Es decir, ya está reinando sobre los corazones de los hombres, pero todavía falta que en el futuro reine sobre toda la tierra de forma visible y de forma absoluta. Pero esto no todos lo han entendido y no todos lo entendieron. De hecho, mira, seguimos en esta parte. El reino malentendido. Uno de los errores más comunes al tratar con Jesús fue el malentender su reino. Lucas 19:11. Dice que les dijo una parábola, ¿a quién? Si lo tienes por ahí, tienes ahí la Biblia, David.
Tengo... Pues mira, Espera, en Lucas 19:11 un nos segundito. relata... Sí, ¿Sabes qué pasa? Que tengo otro terminal para ir viendo los comentarios y todo esto. Lucas, ¿qué? Perdóname. 19:11. 19, 11. Sí, léelo, haz el favor, solamente el Sí, 11. claro. ¿Vale? Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inminentemente. Date cuenta. El error más común en tiempos de Jesús fue pensar el qué, que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Uno de los errores más comunes. Por eso él les dice, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Es decir, les está diciendo ya que él primero se tenía que ir a un país lejano, es decir, subir al cielo después de haber resucitado. Recibir allí un reino. ¿Qué reino? El reino de la totalidad del reino teocrático sobre la tierra. Y volver. Les está hablando de procesos, porque el reino soberano no está sujeto a procesos, pero el reino teocrático está sujeto a procesos, a desarrollo y a consumación. Un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Le está diciendo, no todo lo vais a ver ya. Ahora vais a ver en acción el poder del reino, en los milagros, las señales, los prodigios. Vais a ver en acción la cultura del reino, en la palabra, en la santidad, en el fruto del Espíritu, en la vida de la Iglesia, pero no vais a ver la totalidad del reino en la tierra. A los que esperáis la totalidad del reino os digo que me voy a un país lejano para recibir un reino y volver. Entonces, el que malentiende el reino, ¿qué es lo que no ha entendido? La diferencia que el reino teocrático de hoy no es que el creyente reine sobre la tierra, sino que Dios gobierna la vida del creyente. Esa Tan es buena, sencillo como eso. esa es buena, Emilio. Repítela, esa es buena. Lo que Jesús enseñaba es, y lo que la Biblia enseña, es que el reino presente que nosotros estamos viviendo es no que el creyente, la iglesia, reina sobre la tierra, sino que Dios reina sobre la iglesia. No es el creyente gobernando el mundo, es Dios gobernando al creyente. Entonces, aquí se disipan dudas. Entonces, ¿se puede mencionar el reino o no? ¿El reino es una falsa doctrina? No, el reino no es ninguna falsa doctrina. El reino es el mensaje principal de Jesús. El reino es esencia bíblica. El reino es prioridad de Dios. El reino no es de por sí ninguna falsa doctrina. Hay cosas que son de por sí una falsa doctrina. Por ejemplo, la reencarnación. Hay gente que dice ser cristiana y creer en la reencarnación porque usan la Biblia. Dicen que que Juan el Bautista era Elías reencarnado. La pregunta de quién pecó estos sus padres y se hacen un montón de pretextos para creer en la reencarnación cristiana. Entonces, ¿qué ocurre? Ahí no hay verdadero y falso. Si hablamos de reencarnación estamos hablando de una falsa doctrina ya por naturaleza, per se. Pero si hablamos del reino de Dios, hablamos de una doctrina esencialmente bíblica que está sujeta a errores por parte del hombre en su interpretación desde el principio, pero no de por sí que sea una falsa doctrina. Por eso tengo que invitar a todo el oyente a que no salten las alarmas cada vez que uno escucha hablar del reino. Uy, es que habla del reino, ¿qué pasa? ¿Qué está diciendo? ¿El reino eso es malo? No. El reino, si no te gusta el reino, entonces no podrás llevarte bien con el rey. Porque esto no es una república, esto es un reino que está sujeto a un rey. ¿Qué ocurre? ¿Hay errores en la doctrina en cuanto al reino? Los hay. Pero también hay que decir que donde quiera que hay una falsificación es porque hay un verdadero. Nadie falsifica un billete de 6 euros. ¿Por qué? Porque no existe. Como no hay un verdadero, no se crea un falso. Pero sí se falsifican billetes de 100, de 50, de 500 porque hay un verdadero. Entonces, el reino es una doctrina que algunos mal entienden. ¿Pero por qué? Porque hay un verdadero, porque hay un original. ¿Cuál es? Es que hoy por hoy el reino en su contexto presente es una teocracia divina, no que la Iglesia gobierna la tierra, sino que
Dios gobierna a la iglesia. De hecho, vamos a la Biblia y encontramos una realidad. Daniel 7:24, te lo voy a leer por aquí, para disipar dudas sobre el tiempo, el momento de Dios en el que la iglesia recibe autoridad para gobernar la tierra. Si vamos a Daniel 7:24, encontramos un orden de acontecimientos. Daniel ha visto que hay una cuarta bestia, un cuarto reino, que devora la tierra, la trilla y la despedaza. Y hablará palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará. Nos está hablando del gobierno tirano, arbitrario del anticristo en la segunda mitad de la gran tribulación. Pero vemos que hay algo que ocurre. Se quiere establecer como Dios el anticristo, está gobernando en esa Roma futura, queriendo destruir al hombre, destruir la tierra. Pero el verso 26 dice, pero se sentará el juez. Es decir, hay una autoridad superior. Pero se sentará el juez y le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Es decir, se sentará el juez, Dios aparece, gobierna a los hombres, juzga a los hombres, entre ellos juzga al anticristo y a su reino. Y dice la Biblia que los tira, antes que al propio Satanás, tira al anticristo al lago que arde con fuego y azufre. Porque el anticristo entra al lago de fuego antes del milenio. Y el diablo entra después del milenio. Es decir, los hombres que escogen el gobierno de Satanás tienen más delito que el propio Satanás. Los hombres que se rebelan contra Dios están desarrollando una maldad superior a la de Satanás. Porque Satanás no tiene un evangelio a su disposición ni opción al arrepentimiento. En cambio, el hombre que se condena es porque teniendo opción al arrepentimiento y una oferta de amor de un Salvador, no quiere salvarse y prefiere condenarse. Es por eso que es más condenable y es más merecedor del lago de fuego un hombre rebelado contra Dios que el propio Satanás. Por eso vemos que antes que el diablo estrena el lago de fuego el anticristo y el falso profeta. Pero vamos más adelante. ¿A qué me estoy refiriendo? Se sienta el juez, le quita el gobierno al anticristo y dice, verso 27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Es ahí cuando el reino se le da a los santos del Altísimo. Entonces, ¿cuándo es el momento que se profetiza en Daniel 7:24 hasta el 26 que el reino se le da a los santos? Primero, tiene que ser raptada la iglesia se va en el arrebatamiento. Segundo, se levanta el anticristo, gobierna 7 años. Al final de esos 7 años se sienta el juez y le quita el trono. Y después de que le quita el trono al anticristo, entonces el reino se le da a los santos del Altísimo. Para que los santos gobernemos la tierra hay que esperar ahí. No se puede esperar, no se puede adelantar. Y yo querer ejercer una autoridad sobre el mundo que no se me ha dado. Hay realidades que no puedo cambiar, a pesar de ser iglesia, a pesar de tener fe. Hay cosas que Dios las está permitiendo en este tiempo en su soberanía y yo no puedo tomar una autoridad que no se me ha dado, porque todavía no se ha traspasado el reino a los santos del Altísimo. Para eso primero tiene que pasar lo que hemos relatado en Daniel capítulo 7, 24 en adelante. Por eso vemos que Pablo vuelve a decir, atención, para que el hombre gobierne la tierra, Pablo dice, si sufrimos con él, también reinaremos con él. Primero sufrimos con él, después, en tiempo futuro, reinaremos con él. Y ya voy terminando porque he gastado la hora que tenía disponible. Pero dame estos 5 minutos para cerrar. ¿Puedo? Emilio, sabes que tú mandas, hijo. Adelante. De acuerdo. El reino presente es un reino donde no es que el cristiano gobierna la tierra, sino que Dios gobierna la vida del cristiano. Todavía no podemos hablar de un reino en el que la iglesia reina. Si sufrimos con él, reinaremos con él. Pero sí que dice el apóstol Pablo
que nos ha trasladado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Es decir, todavía no reinamos sobre la tierra, pero sí podemos decir que nosotros vivimos en el reino de su amado Hijo. Yo no reino sobre la tierra, pero yo vivo bajo el gobierno de Dios. Vivimos en un reino, vivimos bajo un rey y eso nos tiene que llenar de paz, nos tiene que llenar de serenidad, nos tiene que llenar de gozo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Me dejo muchas cosas, pero otro día con la voluntad de Dios lo compartimos. Termino con esto, termino diciendo que nosotros hoy vivimos bajo un reino teocrático de Dios. ¿Por qué? Porque la teocracia de Dios es Dios relacionándose con el hombre y diciéndole al hombre, quiero que hagas esto, quiero que te comportes así, quiero que vivas así. Dios en su soberanía establece las leyes universales, pero Dios en su teocracia, en su gobierno sobre los hombres, comparte con nosotros su voluntad, nos la expone y nos pide que rindamos nuestra voluntad. Y nos dice, quiero que vivas bajo mi gobierno. Dame, hijo mío, tu corazón y tus ojos miren mis caminos. Dios es poderoso para tomar el corazón del hombre por la fuerza, pero se lo pide. Amén. Yo estoy a la puerta y llamo, si alguno me abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. Entonces, los que le hemos rendido la voluntad al Señor, estamos bajo un gobierno. Y tengo que decir ahora, lleno de gozo y lleno de paz, estamos bajo un gobierno divino, no estamos bajo el gobierno del hombre, bajo el gobierno de una crisis, bajo el gobierno de una pandemia. Estamos bajo el gobierno de Dios. Por eso yo tengo que estar lleno de paz, sin ningún miedo al presente y sin ningún miedo al futuro. ¿Por qué? Porque no estoy en manos del virus, no estoy en manos de la enfermedad, estoy en las manos de Dios. Y eso significa que Dios me va a preservar absolutamente de todo el mal. No, a lo mejor me alcanza, porque hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Pero hay algo que he entendido. Si este virus es el instrumento para que yo me vaya al cielo, el virus no está ganando la partida, porque no es el virus matándome, es Dios llevándome a su presencia. Aleluya. Porque vivo en una teocracia. Estoy bajo el gobierno de Dios y mi vida y mi muerte están bajo su control. Sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Estamos bajo un rey, estamos bajo un gobierno. Estamos viviendo el privilegio de vivir nada más y nada menos que en el reino de Dios. Cuando prediquemos a Cristo, prediquémosle como Salvador, pero también como Rey. Y quiera Dios que ayudemos a otros a que reciban al Evangelio para que rindan su voluntad y pasen a vivir en el gobierno de Dios. Así que tranquilos, que Dios sigue siendo nuestro Rey. Muchas gracias, David. Mira, te lo vuelvo a repetir, de verdad, escucha, mira, quiero leerte algunos comentarios, ¿vale? Para que veas, mira, impresionante, precioso hermano, sigue, estamos encerrados en casa, sigue, hombre, dice otro hermano, dice, por favor, que no pare, otro hermano, gloria a Dios, dice que ahora no se quite, que nos deja en ascuas, que no sé qué. Y así un montón de gente. Está también nuestro compañerico Luis Jiménez, el profeta. Dios te bendiga mucho. Un abracico. Dice Teato, Emilio. Dios te bendiga. Y tantos más que siguen, ¿vale? Yo sé que igual os ha sabido a poco. El hermano ha ido corriendo pobrecito porque sabía que tenía poco tiempo. Pero bueno, para que veáis que está instruido en las escrituras, que como para decir tantos datos y ir ese escalón, se le ha tenido que estudiar también, se ha tenido que esforzar. Gloria al Señor. Sigamos estudiando en su palabra, sigamos como ha dicho, con tranquilidad, ¿vale? ¿Y qué más deciros? Ahora mismo viene otro hermano que es de Aranda, lo tengo por aquí apuntado, a ver, y nos trae la conciencia de la gracia, no te lo pierdas, ahora mismo con Eleazar Rodríguez. Qué bien. Hermano, más cosas alguna cosa que me ha parecido leer por ahí, una solamente, cuando ha dicho que hay gente que se confunde cuando del reino, lo digo yo desde aquí, por ejemplo, sin ir más lejos, Calvino se confundió y creía que el reino era ya, y se hacía caso de varios escritos también, y por eso en Ginebra quería establecerlo todo así,
que tenía que ser ya el reino y a fuerza, y si no, madre, ya, bueno, ya sabéis la historia. Juan Moff le pasó también. También, muchos, en la historia de la iglesia le pasó a varios. Y sin más que decirte, Emilio, muchas gracias por querer compartir con nosotros de lo que Dios ha puesto en ti, ¿vale? A Te lo ti, agradezco compañero. mucho. Sé, y lo digo así en público, sé que he sido pesado varias veces contigo para que estés y para que estés conmigo, pero Un te doy muchas privilegio, hombre. gracias, ¿vale? Un Y gracias honor. por aguantarme. Que yo Nada, sé que a hombre. veces soy insistente, pero lo hago porque, mira, yo sé que, por ejemplo, mira, lo que Dios ha puesto en ti, otros hermanos disfrutan, yo disfruto, yo creo que es el que más, porque estoy aquí así y estoy ahí y sigo aprendiendo y para mí es una bendición, ¿vale? Lo mismo digo, David, compañero. Es una bendición, para mí un privilegio. Sin más, un abracico a todos, Dios os bendiga, seguimos en Sana Doctrina, la conciencia de la gracia, ahora mismo empezamos, empieza el Eleazar. Dios te bendiga, Bendiciones. un abracico y hasta la próxima, si Dios quiere, a ver si lo convenzco y lo traemos otra vez.